Muy bien, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Muchísimas gracias por conectarse a tiempo y como siempre les digo, mi intención es el poder ser lo más ágil posible, ¿verdad? Entonces voy a dar inicio a la sesión, em, no sin antes hacer algunos recordatorios. El primero es recordarnos que cada semana que tenemos actividad, siempre subimos alguna pequeña tarea o algún pequeño ejercicio. La intención es precisamente el que podamos ejercitar lo que estamos viendo. Entonces, yo les comparto algún videíto, algún material, algún ejercicio con la plena intención de que ustedes puedan retroalimentar, eh, focalizar y prestarle atención a algunos elementos, ¿verdad? Creo que para esta oportunidad em, ya venimos con cierto bagaje, cierta información que nos nutre y la intención de ese proceso, pues lo que va a hacer es captar nuestros intereses, nuestros motivantes y nuestros procesos personales para la creación de nuestro proyecto final, que sería el segundo punto, el recordarles, ¿verdad? Habíamos quedado que para el mes de abril trabajaríamos nuestra tabla de vaciado, para el mes de mayo el primer borrador. Y entonces yo les recuerdo, ¿verdad? Se los dije en esa reunión y se los vuelvo a decir ahora. Lo pueden trabajar como comentario, lo pueden trabajar en Word, lo pueden trabajar a mano, que la intención es que yo pueda, primero, notar que estamos pendientes, ¿verdad? Que estamos haciendo el proceso y segundo, el que yo pueda darles alguna retroalimentación, ¿verdad? Mi intención es colaborarles. Si hay alguien que se le complique y me dice, pues yo no sé ni por dónde arrancar, pues eso ya me sirve, ¿verdad? El que alguien me diga, estoy en cero y no sé qué hacer, ya me dice a mí qué necesita esa persona para que yo le colabore. Si hay alguien que me dice, tengo algunas ideas, pero no sé cómo aterrizarlas, igual, me dice a mí por dónde yo les puedo colaborar. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo estoy en silencio, pues asumo o que no estamos haciendo nada o, em, o que ya lo tenemos, pero estoy esperando una fase siguiente. Y entonces, insisto, mi intención es irme paso a pasito para poderles colaborar. Hoy estamos, vamos a ver aquí, perdón que ahora voy a poner aquí la presentación. Ahí está. Vamos a ver si me permite. Aquí estoy. Compartir. Ustedes me confirman si se logra ver la presentación. Creo que sí, ¿verdad? Sí se logra ver, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y entonces, vamos en este proceso, ¿verdad? Siempre les recuerdo, nosotros como Glixi le decimos nosotros, ¿verdad? GLXI, Guatemala, porque el nombre es en inglés, ¿verdad? ¿Qué significa cada letra? Global Learning Exchange Initiative, imagínense, ¿verdad? Entonces por eso le decimos Glixi y el programa pues le decimos OBOM, igual por sus siglas en inglés, Open Books, Open Minds, que significa libros abiertos, mentes abiertas. Y entonces sabemos que los componentes son lectura guiada, escritura independiente, vocabulario, alfabetización, tiempos, ¿verdad? Y son cosas y conceptos que yo los voy como armando dentro de un proceso psicopedagógico, ¿verdad? Y entonces, dentro de este gran esquema al que le llamamos nosotros lectura y escritura, pues imagínense, ya vamos por una lectura guiada número 3. ¿Qué significa? Que la metodología, que el proceso que nosotros llevemos a cabo
Cada día tiene que ser mucho más puntual. Cada día tiene que ser mucho más fácil y cada día tiene que ser mucho más planificado. Nuestra intención es que si nosotros le prestamos esa atención a los elementos, a los componentes, nuestro proceso se va a favorecer, ¿verdad? Y el aprendizaje de los niños se va a aumentar. No dejo de lado el recordarles la asistencia, cómo marcamos la asistencia, nuestro nombre, el nombre de nuestra escuela y el departamento en donde queda, ¿verdad? Ya hice los recordatorios, me interesa mucho hablar del método. Siempre que doy esta clase o que hablo sobre metodologías, focalizo dos caminos, que es recordarnos que hay técnicas y que hay métodos. Las técnicas tienen que ver con la parte teórica y el método tiene que ver con la parte práctica. Y evidentemente focalizarnos en una lectura guiada número 3, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Que no se nos olvide marcar nuestra asistencia para nosotros tener ese registro de que ustedes están al pendiente. Siempre se los digo, quienes estemos de forma sincrónica, es decir, estamos conectados en la videollamada, pues lo hacemos de una vez. Y quienes vamos a ver la grabación, por favor, consignarme sus datos en la plataforma en donde aparece, ¿verdad? Insisto, procesos que me sirven a mí muchísimo en ese ser y estar, ¿verdad? Eh, si vemos la clase grabada, las actividades por semana, el proyecto final y el principal para nosotros es que Glixi tiene metas y planes de acción. Y esas metas de apoyo e ideales en la lectura y la escritura, pues se van a ir complementando con eh, no solo la responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿verdad? Sino más bien de la motivación, del interés que le podamos ir dando. Incluso el que nosotros podamos gestionar recursos para sus instituciones, para sus aulas, tiene que ver con cómo nosotros vamos a impulsar el programa y les vamos a intentar favorecer lo más que podamos, ¿verdad? Nuestra intención es que focalicemos lo que queremos y lo que hacemos. Varios ya han hecho algunas de las tareas que han tenido que ver con metodología. Creo que el video que les hablaba sobre la lectura guiada, y al ser una persona, imagínense, una persona que su idioma original era el inglés y que va a dar su clase de español, ¿verdad? Creo que hace que nosotros a la hora de ver el video lo veamos pausado, como bastante suavecito, y el decir, bueno, es interesante la forma en la que nosotros podemos reaccionar a esa incorporación de elementos. El método Duman es un método que nos enseña a leer y a escribir desde cero. Existen diferentes metodologías para enseñar a leer y escribir y ya las hemos ido viendo, ¿verdad? Les he compartido cuadernillos, les he compartido videitos, he compartido recursos que nos hacen decir, ah, sí, yo esto ya lo he usado. Ah, yo sí, siempre que voy a intentar enseñar a leer, utilizo esto, ¿verdad? Además, todos aprendimos de una manera e incluso intentamos enseñar con lo que sabemos, pero lo hacemos de otra, ¿verdad? A mí siempre me gusta recordar que los maestros aprendemos a través de la técnica y por eso es que les decía al inicio que la técnica tiene que ver con el concepto teórico. La metodología lleva sus apellidos, es decir, si a mí me aparece aquí, solo por decir datos generales, ¿verdad? De algunos de ustedes. Si a mí me aparece Victoria Shirum, su método es el método Shirum. Aunque ella utilice una idea previa, la metodología, que es la práctica, es de acuerdo a lo que ella haga. Y así sería el método Mejía, el método Mérida, el método Hernández, Canil, ¿me explico? El método Ramírez.
el método Sánchez, León, Chubac, Sui. Cuando nosotros, dijéramos, escuchamos una técnica, lo que hacemos es que intentamos emularla o replicarla de acuerdo a lo que nosotros entendemos o comprendemos y de acuerdo a los materiales, a los recursos que yo estoy accediendo. Entonces, hablar de metodología nos hace pensar en esa teoría y en esa técnica, es decir, la manera en la que entendemos que se debe aplicar cada proceso. Lo que implica también es cómo yo me recuerdo de los pasos, qué pautas tiene, necesito elementos. Esto es un proceso concatenado de sucesos, fenómenos, experiencias, velocidades, materiales, facilidad e incluso para nosotros como ejecutores, la comodidad. Cómo yo me siento cercano a entender el procedimiento. Hay errores comunes en casa y en la escuela. Un error común es esa insistencia que tiene la técnica cuando yo veo muchos pasos o muchos elementos, el decir todo eso, necesitas ayuda, entonces te voy a ayudar, ¿verdad? Y porque a veces suena como, vamos a leer un libro, puchis, ¿verdad? Un libro de no sé cuántas páginas, ¿verdad? No importa si yo soy maestra de prepri, de tercero primaria, de sexto primaria, ¿verdad? Y me lo han escuchado muchas veces, que incluso en universidad la gente es como, ah, la gran, tengo que leer todo eso. La metodología tiene que ver con cuándo necesitan la ayuda y cómo entonces nosotros vamos a ayudar. Cómo vamos a dividirlo por partes, cómo vamos a focalizar portada, contraportada, si tiene imágenes o no, si tiene ejercicios o no, si tiene historias o no. Esto es un proceso cansado. El niño cuando está interesado no se aburre ni se cansa. Y entonces ustedes lo van a ver. Una vez ustedes tengan un recurso en el aula que al niño le llama la atención, el niño siempre pregunta por el peluche, siempre pregunta por la pizarra, siempre pregunta por el marcador diferente, siempre pregunta si tenemos un rincón de aprendizaje por las hojas, por los libros, por los crayones, por los recursos. ¿Puedo levantarme? El niño mismo pide sus tiempos de descanso. Entonces, ustedes saben, o sea, no es mentira, ¿verdad? Y si quieren me confirman con emojis o con comentarios en el chat de la sesión, ¿verdad? Cada cuánto tiempo yo empiezo a notar que mi actividad ya se pasó del tiempo. ¿Verdad? Yo los pongo a hacer un ejercicio y a veces están así en silencio total, ¿verdad? A veces están súper activos, pero están bien focalizados en sus procesos. Pero a veces, por más que yo quiera hacer un, ¿qué? Una tarjeta para el Día de la Madre, puede ser que la quieran hacer de un tirón, como puede ser que la quieran hacer de a poquitos, ¿verdad? Ese puedo levantarme tiene que ver con que el mismo niño pide sus tiempos y pide sus espacios. Insisto, cuando está interesado no se aburre ni se cansa. No puedo más, ¿verdad? Las actividades pueden tener inicio, desarrollo y finalización en distintos momentos. Y entonces, cuando yo trabajo de esa manera, el niño lo comprende. Es lo mismo con las historias, ¿verdad? Cuando les estamos enseñando a leer. Hay inicios, hay desarrollos y hay finales, que a veces son esperados, es decir, están programados y a veces no, a veces son fortuitos, ¿verdad? Me asustan, me abruman o me sorprenden. Y evidentemente el proceso de escuchar. Debemos prestar atención a los chicos y valorar el esfuerzo que ellos brindan. Insisto con el método Duman, ¿verdad? Este es un método que se aplica de una manera muy particular. ¿Cómo aplicamos el método Duman? Necesitamos unas tarjetas, pensemos en una hoja, carta cortada a la mitad, pero de manera vertical para que
queden como en los espacios largos las letras. Se escriben Licenciado, palabras y a la hora de presentarles o presentarlas se enseñan y se verbalizan al mismo tiempo. Es decir, yo les licenciado, puedo presentar mis tarjetas y tengo que ir diciendo palabra por palabra. Yo puedo tener diferentes contenidos, diferentes elementos, diferentes vocabularios, puedo mezclarlos, puedo ser como muy específico, como cuando trabajábamos la historia del águila, ¿verdad? Eh, ¿Qué implica? Yo puedo tener el vocabulario que necesito o puedo tener mezclados los contenidos, ciencias naturales, estudios sociales, matemática, idioma español, ¿verdad? Entonces yo tengo mis tarjetas, siempre se nos dice que de preferencia la letra esté pintada de rojo y entonces lo que hacemos es leer tarjeta. Entonces yo presento las tarjetas. En letras grandes tiende que estar viendo hacia los niños y en letras pequeñas viendo hacia mí. Entonces yo puedo tenerlas en una mesita o en un espacio que yo pueda levantarlas y las voy a ir presentando. Como está dicho en la parte de atrás, la palabra no tengo que estar, va a estar haciendo movimientos. Entonces yo levanto la tarjeta y digo hermano, cereza, elefante, papa, manzana, gato, mama, fresa, conejo. Es decir, yo las voy a ir presentando. ¿Qué implica cuando yo presento las palabras? Implica el reconocimiento del niño. Entonces el niño puede emular. ¿Qué significa? Va a replicar lo que estamos encontrando. Puede hacerlo verbalmente, puede hacerlo por escrito, puede hacerlo en hoja, en cuaderno, en una pizarra plástica, ¿verdad? Con un marcador. Puede hacerlo con las letras solo señalando con los dedos, puede hacerlo con estas hojitas mágicas que a veces hacemos que tienen gelatina o gel o plasticina o arena adentro. Entonces es una bolsita Ziploc en donde ellos simplemente tienen que hacer la réplica de las letras, ¿verdad? Como este es un proceso para enseñar a leer y escribir, implica que lo negro me recuerda que los niños tienen que repetirlo. Y entonces va a ser de acuerdo a la fase, el momento en donde nos encontremos, donde yo pido que cada vez que yo diga mama, el niño dice mama. Papa, papa. Gato, gato. Ventana, ventana. Podemos utilizar el ejercicio para enseñar que si se utilizan las tildes, que si la doble R, que si la G, que si la Z, que si la V, la D. Es decir, yo puedo utilizar cualquier elemento que a mí me favorezca o en la fase que yo me encuentre con el método. Lo que hago es adaptarlo, situarme. Y nos dice que se trabaje como mínimo 10 palabras y como máximo 25 palabras. Se recomienda colocar palabras conocidas y palabras nuevas. Quiere decir que si yo voy a incluir en mi lenguaje, en mi ejercicio de lectura guiada, 10 palabras nuevas, yo puedo sacar de mi paquete anterior, de mi semana anterior o de mi ejercicio anterior, 5 palabras que ellos ya conocen, 10 palabras que ellos ya conocen, 15 palabras que ellos ya conocen y las mezclo, ¿verdad? La idea es que vean las palabras y que se familiaricen con ellas. Y entonces el ejercicio es que ellos lo ven, que ellos lo escuchan y que ellos lo replican. Es importante tener la palabra escrita delante con marcador, eso ya se los decía, y atrás con lápiz, para que las podamos pasar lo más rápido posible y que ellos agilicen su mente y sus ojos. Porque una vez nosotros presentemos, imagínense, 25 palabras seguidas, ¿qué implica para su cerebro? Es una actividad específica que requiere agilidad, ¿verdad?
y depende del proceso, qué es lo que yo estoy solicitando. ¿Es solo atención? ¿Es atención y memoria? ¿Es atención, memoria y motricidad? Atención, memoria, motricidad y elasticidad, y así sucesivamente el proceso continuo. Si es material durable, puedes enumerarlas y colocar las fechas de uso. ¿Verdad? Muchos de los maestros tienden a emplasticarlas, ¿verdad? O a ponerles masking, ¿verdad? Para que me duren más tiempo. Y en la parte de atrás yo le puedo ir colocando cuándo fue que la utilicé para saber si esta es una palabra que ya la hemos utilizado en dos o tres ejercicios o solo la hemos utilizado una vez, ¿verdad? La atención se pierde rápido, ¿verdad? Por lo que cuanto más ágil yo sea, más fácil va a ser el ejercicio. Entonces, quiere decir que cada vez que usemos las tarjetas, podemos introducir y retirar palabras de acuerdo a nuestras necesidades, por lo que en nuestra planificación podemos considerar al menos 200 palabras a lo largo de un año, ¿verdad? Porque si yo voy a estar incluyendo 10 cada vez que hago un ejercicio, me da para 20 ejercicios a lo largo del año. Y si esos 20 ejercicios yo los mezclo palabra por palabra o bloque por bloque, tengo un vasto contenido para incorporar en mis clases. El método puede servir con dibujos y con palabras, pero no se aconseja que se unan, sino que se trabajen por separado. Entonces, si yo soy maestra de prepri y yo voy a trabajar con imágenes, solo trabajo imágenes, no imagen y palabra. Si yo soy maestra de prepri y voy a trabajar palabras, hoy trabajo palabras, mañana trabajo imágenes. La otra vez las voy mezclando. Lo importante es que no haga el mismo proceso porque entonces el niño se pierde. Incluso solamente para preprimaria utilizaríamos las imágenes, pero yo se lo recuerdo que el aprestamiento es para todos, ¿verdad? Si ellos ubican la imagen, con el tiempo se aburren. En cambio, las letras implican esfuerzo, implican tamaños, implican, otra vez, atención, memoria, motricidad, etcétera, ¿verdad? Se pasan 3 veces por día. Es decir, si yo voy a trabajar este ejercicio de las palabras nuevas, lo voy a trabajar tempranito, lo voy a trabajar a media mañana y lo voy a trabajar casi que al final de la jornada. Si vamos a trabajar con el método, debemos tener esos minutitos contemplados durante el día. Incluso se puede realizar en tiempos de comida o descanso que no sea el recreo. Los juegos son por área, entonces lo utilizamos por temática y no por vocabulario general. Es decir, lo utilizamos en la materia o en el ejercicio que sea conectado a ello. Repito, cuando se habla de la mezcla, ¿verdad? Y que yo les decía, puedo trabajar ciencias sociales, matemática, comunicación, es porque eso es lo que voy a trabajar ese día o eso es lo que voy a trabajar esa semana, ¿verdad? Y entonces, puedo hacerlo explícitamente solo por área o lo voy a utilizar porque voy a mezclar esos contenidos con los ejemplos que tengamos en cada uno de los cursos que yo esté implementando. Materia o ejercicio. Muy bien, perdón. Paro aquí. ¿Cómo vamos? No sé si ya habíamos escuchado sobre el método alguna vez en nuestra vida. Lo habíamos visto pasar por ahí. Yo no, licenciado Mardoqueo. Gracias, Mardoqueo, muy fino, ¿verdad? ¿Y cómo les parece, verdad? Porque al inicio es como, bueno, ajá, ¿cómo lo voy a hacer? Insisto, vieran que es sumamente interesante. Y no sé si ustedes han visto, ahora está como un poquito de moda lo de la NASA, ¿verdad? Porque se viajó un viaje al espacio. Hay ejercicios previos
donde hay videos donde les están enseñando a leer y escribir a un simio, a un delfín, a un elefante, ¿verdad? Y viendo qué tanta reacción tenía. Imagínense qué pasa con un ser humano, ¿verdad? Pausa, digo yo, ¿verdad? Muchas veces lo que encontramos es poca práctica o desmotivación en la lectura, lo que les hace creer que el contenido tampoco es bueno. Es por ello que es importante darle importancia a las instrucciones y a leerlas bien para que se entienda qué deben hacer o de qué se trata el contenido. Si yo aviso, si yo anuncio eh, un proceso, lo que hago es que eh, perdón, que aquí estoy leyendo algo. Dice, tiene un poco de parecido al método Estrellita, correcto, ¿verdad? Como les decía, la técnica es como la parte teórica y luego el método es como nosotros ya lo ejecutamos, ¿verdad? Entonces, nos pasa mucho con el método Estrellita, que es, la base es mucho el método Duman, pero ya la ejecución es de acuerdo a las necesidades que tengamos. Em, si nosotros anunciamos el contenido, si nosotros les enseñamos el camino que va a venir, el niño lo capta, como lo hablábamos en alguna de las sesiones anteriores, ¿verdad? Si yo focalizo en qué fase se encuentra mi niño, mental, ¿verdad? Cognoscitiva, me es más fácil focalizar los tipos de ejercicios que yo puedo trabajar con él. Cuando nosotros empezamos a leer, antes que ver las letras, los niños ven formas. Entonces les encanta la utilización de la mayúscula y la minúscula, empezando por su nombre, destacando la primera letra. Y ustedes saben, ¿verdad? Hay niños que aprenden re bien cómo ponen la J de Juan y tal, pero cuando llegan al apellido, en minúscula otra vez, ¿verdad? Por más que ya hemos trabajado que el apellido Pérez es con Z o que el apellido López lleva tilde, el niño lo hace con S, ¿verdad? Porque el niño, dijéramos, tiene que configurar lo que ve y luego lo que escucha. Y de acuerdo a lo que interpreta su cerebro es como lo plasma. Una de las mejores maneras de educar es con el ejemplo. Entonces debemos planificar la visita a la biblioteca escolar o la utilización del rincón de aprendizaje de lectura y de escritura, o que vamos a trabajar con tal método, o que vamos a trabajar con un personaje. Es importante buscar recursos como chistes y documentos con mensaje para que se estimule la imaginación y la creatividad de los menores. Obviamente, a partir de esto, podemos hablar de una lectura guiada 3. Ya vimos entonces que hay un inicio de Ya, lectura que se tampoco. estimula y que busca la atracción, ¿verdad? Solo voy a silenciar. Ahí está. Vemos que es importante el desarrollo de la lectura, la ejemplificación en la lectura, la facilidad en la comprensión lectora, ¿verdad? Entonces se puede concluir la lectura, ya sea en una relectura para encontrar los conectores, como los procesos cognitivos se llevan a cabo, ¿verdad? Atención, percepción, memoria, lenguaje, pensamiento, que si no mal recuerdo, yo ya los he mencionado antes. Entonces, ¿qué sucede con esto? Vamos a permitir entonces una evaluación. La evaluación se direccionará hacia tres elementos: la velocidad, la fluidez y la comprensión, porque a veces nos quedamos em, como solo en algunos de los elementos, ¿verdad? Y nuestra intención es que el niño logre como subir su nivel, ¿verdad? Y cuando el niño lo ve como una competencia personal, va adquiriendo un eslabón tras el otro. Evidentemente la comprensión lectora es el más importante, pero no se va a llevar a cabo si no se tienen las dos anteriores. Hay tres niveles de comprensión lectora. Primero, cuando somos capaces de identificar los elementos centrales del texto de manera literal. Segundo, cuando podemos interpretar lo que hemos leído. Y tercero, cuando podemos
partir de la lectura a dar nuestra opinión personal o emitir juicios. Una lectura que se comprende, se analiza y de la cual surge un punto de vista tendrá posibilidades de quedarse en la memoria a largo plazo. Y entonces, ¿qué hace que todos nos sepamos algún cuento clásico? ¿O qué hace que yo me recuerde de algo específico? Yo siempre bromeo con esto porque les cuento que en mi diversificado llevaba un curso que se llamaba Literatura hispanoamericana. Ay, dicen ustedes, ¿qué nos ponían a leer? Pero les cuento que teníamos una comprobación de lectura. Resulta que el profesor hizo la evaluación a todo el diversificado, ¿verdad? O sea, todos los que llevábamos ese curso, la hizo como escalonada, ¿verdad? Pregúntenme de dónde sacamos esto, no lo sé, pero alguien pasó diciendo que todo el examen estaba fácil menos la última pregunta y que la respuesta de la última pregunta era como si fuese la última noche del plenilunio. Imagínense que eso ha pasado hace más de 20 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica en mi proceso que yo me acuerdo de eso? Porque resulta que en las instrucciones de la obra, decía que iban a venir cierta cantidad de preguntas de comprensión y Espérate. que yo podía escoger una que no iba a contestar. Y entonces, ¿qué sucedía con, con esa que no iba a contestar, verdad? Resulta que yo me sabía todas, ¿verdad? Y todos nos sabíamos todas. Entonces, esa pregunta y esa respuesta, pues yo creo que hasta con trampa nos la hicieron, ¿verdad? Para ver si nos copiábamos. Y entonces, pueden creer que no me acuerdo el nombre no me acuerdo del libro que leí, no me acuerdo de las demás preguntas que sé que las contesté. Me acuerdo de la pregunta que yo no iba a saber contestar y la respuesta que no me iba a saber contestar. Porque tiene que ver con la identificación de los elementos. Cuando yo escuché como si fuese la última noche del plenilunio, yo dije, ni siquiera me acuerdo que eso lo dijera el libro, pero me lo aprendí de memoria y la mayoría contestamos eso en esa pregunta por hacernos sentir inteligentes, ¿verdad? En vez de escoger que esa pregunta yo no me la iba a saber y yo tenía opción de dejar una en blanco, la contesto. Entonces, como teníamos opción de contestarla, la saqué mala y me bajaron puntos. Obviamente hay procesos en donde nos recordamos que hay clásicos en boca de todos. ¿Por qué? Porque hacemos ese mismo procedimiento. Le prestamos atención a algo, captamos en nuestra memoria elementos que son significativos y evidentemente generamos un juicio o un punto de vista. Solo leyendo, los niños se vuelven buenos lectores. Por un lado, porque adquieren la habilidad de cuestionar al texto, y por otro, porque se forman un bagaje cultural que les permitirá relacionar la información que reciben con la que ya cuentan. Un niño que conoce los cuentos clásicos y reflexiona sobre ellos será capaz de reconocerlos en las múltiples reinterpretaciones que se siguen haciendo. Y entonces resulta que sí, yo me sé lo básico de Caperucita Roja, ¿verdad? Pero ¿qué implica todo el proceso? ¿Qué implica el que mamá me habla? ¿Qué implica el que voy a encontrar lobos? ¿Qué implica el que si el lobo ya llegó a la casa, llegó antes que yo? ¿Qué implica que el cazador me va a salvar? Y así sucesivamente, de acuerdo a los componentes que llaman mi atención, el niño los empieza a replicar. Y entonces, probablemente como parte de idioma español, no llego a la metáfora de inmediato o a la analogía de inmediato, pero sí a los elementos que sean comunes. Los clásicos, pues van a ser historias que se cuentan una y otra vez, de una y de otra manera, con un final o con otro, y que y que se siguen extendiendo porque han pasado de voz en voz, de libro en libro y de generación en generación. Ahora, respondámonos. ¿Recuerdas algún cuento antiguo, verdad? Y para ti, ¿por qué lo consideras antiguo? ¿Cuál sería? ¿Por qué crees que siguen contando los cuentos clásicos?
¿Y por qué será que estos cuentos nos siguen gustando? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Podemos utilizar el chat. Si alguien quiere hablar en el micrófono, puede hacerlo. ¿Otra vez? ¿Tú recuerdas algún cuento antiguo? ¿Cuál sería? ¿Por qué crees que se siguen contando los cuentos clásicos? ¿Y por qué será que estos cuentos nos siguen gustando? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Insisto, pueden usar su micrófono. Elvia levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Gusto de saludarle. Gracias. Espero y confío en Dios en que se mejore pronto. Ay, muy amable, si yo estoy con esta mitos que no hay modo. Y yo creo que es un de hoy en día, Ujú. ¿verdad? Con Ustedes van referencia a compartir a, conmigo que es un mal del maestro, ¿va? ¿verdad que sí? Bueno, con referencia a recuerdos de algún cuento antiguo, hay muchos, ¿verdad? En mi mente hay muchos porque a nosotros como hijos, me refiero cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Mi mamá Ajá, pues siempre nos contaba cuentos antes de dormir y dentro de lo que uno más recuerda pues está el de Caperucita Roja, el del Patito Feo, el de los tres cerditos y esos son los tres que yo más me recuerdo, ¿verdad? ¿Por ajá. qué se siguen contando los cuentos clásicos? Yo lo apliqué con mis hijos en su momento cuando eran más pequeños, ¿verdad? Más que todo lo seguí por la cuestión de los valores, ¿verdad? De los valores, de cómo poder llevar estos cuentos clásicos a la realidad de hoy en día. ¿Por qué será que estos cuentos nos siguen gustando? Creo que son clásicos, licenciado, porque al final pues nos llevan a un punto donde el niño o incluso uno como adulto sale de la realidad para meterse en un mundo de fantasía y lo llega a vivir a uno de tal manera en que uno se mete adentro del mismo cuento como parte del mismo, ¿verdad? Ujú. Es mi punto de vista. Nada Muchísimas más. gracias, Elvia, ¿verdad? También colocaron por acá que también estaba Ricitos de Oro, ¿verdad? Es interesante, como les digo, ¿verdad? Porque uno es la forma en la que lo vamos a hacer y otra es lo que en mí conecta, ¿verdad? Porque lo importante tiene que ver sobre todo con lo que conecta a través de mis ojos, a través de mi sentir, a través de lo que a mí me gusta. Porque pongamos un ejemplo, ¿qué pasaría si alguna de las maestras que está aquí no le gusta el cuento de La Bella y la Bestia? No lo va a poner, no lo va a usar. Pero ¿qué pasa si yo sí me sé el de Ricito de Oro? O sí me sé Caperucita. O me encanta tal cosa. ¿O qué pasa si soy profesor hombre y ahora estoy en primero primaria? O sea, ¿será que por ser profesor hombre solo les voy a poner cosas que tengan que ver con carritos, con Transformer, con dinosaurios? ¿O qué pasa si yo soy un maestro que tengo niños o chicos de educación especial? ¿Hacia dónde me enfoco? Insisto, el método tiene que pasar a través de nosotros, ¿verdad? Y entonces lo importante es esa sensación que a mí me genere, porque entonces a mí es el que me genera eh, ese ímpetu de poderlo contar. Ese ejercicio de lo que yo siento, lo empiezo a transmitir, lo empiezo a compartir, porque yo lo vivo, porque yo lo siento. Les voy a pedir, cuéntenme qué les viene a la mente con estas imágenes, ¿verdad? Hagamos un ejercicio distinto, ¿verdad? Entrémonos por otro lado. ¿Qué se me viene a la mente si yo veo esta imagen? Un Comodidad, mundo de las licenciado. almohadas. Comodidad, dice alguien. Ajá. ¿Qué dicen los demás? Es un cuento, licenciado, pero no recuerdo el nombre, de una Pero princesa que se dormía y la mamá o la madrastra le metía un guisante adentro, la abajo de princesa todas y el las guisante. chamarras, pero no me Ajá, recuerdo el nombre. la princesa y el guisante, dicen por ahí. Ah, Ajá. sí. Ajá. Sí. Les voy a decir lo que yo me acuerdo. Yo me acuerdo que la princesa y el guisante es una princesa que está lloviendo mucho.
¿verdad? Así empieza. Está lloviendo mucho y tocan la puerta en un castillo. Cuando abren en el castillo, es una chica que está empapada, ¿verdad? Pero dice que es una princesa que está perdida. Y entonces a la reina del castillo se le ocurre que solo las princesas van a sentir el mínimo estorbo en su cama, ¿verdad? Solo una princesa lo puede descubrir. Y entonces se le ocurre meterle un guisante y ponerle un montón de ponchos, ¿va? Y entonces a la mañana siguiente le tiene que preguntar, ¿cómo dormiste? Y entonces si es una princesa de verdad, le tiene que decir, ay, incómoda, incómoda. Había algo, ¿verdad? A pesar de todos estos ponchos, había algo que me incomodaba. Si es una princesa de verdad. ¿Y por qué es que lo quiere hacer? Ah, porque ella tiene un hijo jovencito que lo quiere casar, ¿verdad? Entonces tiene que encontrarle una princesa. Si alguien nunca había leído el libro o nunca lo había escuchado, insisto, es interesante, ¿verdad? Veamos esta otra. ¿A dónde nos lleva esta escena? Caperucita Roja. Caperucita Roja. Veamos esta otra. Citos de oro. Ricitos de oro. Mira, y depende de la versión que nos sepamos, es el caminito, ¿verdad? Ella tiene que haber comido, tiene que haber sido a sentar a las sillas, ¿verdad? ¿Qué rompió, qué movió, qué tocó? Leamos juntos. Háganme el favor. Yo voy a ir leyendo en voz alta, ¿verdad? Pero lo que quiero es que ustedes vayan leyendo. Nadie sabe su nombre. Solo sabemos que era una niña que vivía cerca de un bosque un poco frío. Esto lo intuimos porque siempre se cubría con una caperuza, que es una especie de capa con gorro. Suponemos que esta niña era linda o así nos gusta imaginarla. Esta niña, además de bonita, era una hija responsable y de buenos sentimientos. Vivía con su madre y de tanto en tanto su abuela las visitaba. Un día su abuela enfermó. Quizá le dio una de esas gripas que hacen que no podamos salir de la cama. Vea, hasta mi voz está ad hoc al cuento, ¿va? La madre de Caperucita Roja, preocupada por la abuela, le preparó unas ricas galletas de jengibre. También pudo haberle preparado un caldito de pollo con verduras. Eso no lo sabemos. Pero como la madre tenía mucho trabajo que hacer, le pidió a Caperucita que llevara la canasta con comida a su abuela. Vete por el pueblo, aunque sea más largo el camino, y llévale este refrigerio a tu abuela, dijo la madre a Caperucita confiando en ella. A punto de tomar la senda indicada, se le hizo fácil optar por la vía corta, el bosque. Así fue que se adentró entre pinos y oyamel, muy contenta por su decisión y con su cesta en la mano, a mitad del camino salió a su encuentro un lobo, que le preguntó con demasiada amabilidad, ¿A dónde vas, querida? Confiado en el desconocido, la niña le contó con todo detalle a dónde y con quién iba. A ese lobo, que estaba muy hambriento, se le ocurrió que sería fácil comerse a una abuela desvalida, luego a la niña, de postre, y para llenar ese último huequito, las viandas de la canasta. El lobo se despidió con la misma cordialidad y se apresuró a llegar a casa de la abuela. Entró a la casa, encontró a la abuela y de un bocado, ¿qué prefieren? ¿El final feliz que escribieron los hermanos Grimm o la versión de Charles Perrault en la que el lobo satisface su hambre? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? El final feliz. ¿El final feliz?
Sí. Bueno, El depende final, del lado, ¿verdad? Hagamos una evaluación, pensemos. Depende ¿Qué decisión crees que debió haber quién le está tomado leyendo. Caperucita? ¿Y por qué? Tenía que hacerle caso a la mamá. Tenía que hacerle caso a la mamá. Imagina que el lobo no es simplemente un lobo, que representa algo más. ¿Qué podría ser? ¿Un peluche? ¿Un hombre muy malo? ¿Un ladrón? Un hombre malo. ¿Por qué la madre le aconsejó a Caperucita que tomara el camino largo? Está más Porque seguro. era Porque el más seguro, camino pequeño porque no la es mamá seguro. conocía Es la maldad. mejor un largo que un corto. Muy bien. Si tú fueras el que te encuentras con un lobo que simplemente quiere platicar contigo, ¿qué harías? No darle conversación. Pasar de largo. No le puede pasar de largo o agarrar otro camino para no toparse con él. ¿Qué lobos podemos encontrarnos en nuestro mundo actual? Un asaltante. malos ¿Será amigos. que un asaltante llega así muy sigiloso y nos habla y nos cuenta y nos pregunta? Puede ser que sí, puede ser que no. Palabras nuevas. Vimos que el cuento tenía la palabra intuimos, la palabra jengibre, la palabra refrigerio, la palabra senda indicada y la palabra oyameles. ¿Cuál de estas palabras creemos que es la menos común? Oye, Ameles. Oyameles, Óyame, ¿alguien ya la había escuchado? No que nos diga qué es, sino que si ya alguien la había escuchado. no. No, no. Les presento los oyameles. Yo no la había escuchado. Miren qué es un Árboles oyamel. abiertos. ¿A qué nos suena esto? Obviamente. A pinos. ¿Verdad? Es como se parece a los pinos. En Guatemala le llamaríamos como más el ciprés, ¿verdad? Porque el pino tiene unas características, pero el ciprés tiene como otras. Son muy similares, ¿verdad? Estos son los oyameles, miren. Interesante, ¿verdad? Licenciado, yo lo conozco más como piramidal. Ah, ajá, sí, sí, sí. Vamos a ver si me cuentan si sí logran ver la imagen. ¿Qué les estoy enseñando? Cuando nosotros trabajamos el ejercicio, claro, aquí les estoy enseñando una versión del mismo ejercicio, solo que ya desarrollada, ¿verdad? Como una guía para que los niños lo trabajen, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es adaptamos lo que estamos descubriendo con el ejercicio que yo necesite realizar. Yo ya estoy en fase que los niños ya pueden leer solitos. Yo estoy en fase en la que los niños necesitan ayuda. Yo estoy en fase en donde yo les puedo preguntar cosas. Yo estoy en fase en donde los niños ya pueden tener comprensiones. Y entonces lo que hago es adaptarlo, situarme. Regreso a la imagen. Veamos este nuevo ejercicio. El sapito glo glo glo. Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos al sapito glo glo glo. Vivirá en la chimenea donde el pillo se escondió. ¿Dónde canta cuando llueve el sapito glo glo glo? ¿Vive acaso en la azotea? ¿Se ha metido en un rincón? ¿Está abajo de la cama? ¿Vive oculto en una flor? Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos cuando llueve, glo, glo, glo. Esta es una historia escrita por José Sebastián Tallón. Evaluación. ¿Quién es el autor de este poema?
José Sebastián Tayón. ¿Verdad? Es que a veces uno se queda así, ¿verdad? Gracias por quien contestó. ¿Quién es el personaje de este poema? Un sapito. Glo, ¿Un glo, glo. sapito? Ajá. ¿Por qué crees que en el poema se repite la primera y la última estrofa? Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos cuando llueve, glo, glo, glo. Porque quieren Porque es una resaltar. incógnita de nadie sabe dónde está, pero siempre se le escucha con su famoso glo glo glo. Ajá. O sea, lo que quieren es que le preste atención a eso, ¿verdad? ¿Por qué crees que el sapito se llama glo, glo, glo? Porque es lo único que escuchan. Porque es lo que se No lo han escucha. visto físicamente. ¿Dónde suponen todos que se puede encontrar el sapito? En muchos lugares en la chimenea. Nadie lo sabe. En todos lados. Ajá. Ponen eso. ¿En dónde crees tú que vive ese sapito? En todos lados. En todos lados. Pero cuando llueve hace glo, glo, glo. En un Entonces en el charquito, agua. Ajá. Palabras nuevas. Chimenea, el pillo, azotea, rincón, glo, glo, glo. ¿Verdad? Relacionemos las imágenes que son parte del cuento. Otra vez. Ustedes me van diciendo qué es lo que hace falta. Nadie sabe dónde vive, nadie en la, Esa- Azotea. esa- Casa La lo casa. casa. vio. nadie en la casa lo vio. Casa lo vio. Pero Todos. todos escuchamos al Sapito. Sapito. Tapito, glo, 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 glo. glo. Vivirá en la, Azotea. Azotea. ¿dónde diablos se escondió? ¿Dónde canta cuando? Llueve. El Llueve. sapito, glo, glo, glo. ¿Vive acaso en la azotea? Y así sigue, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Como les digo, de acuerdo a los recursos que nosotros vamos construyendo, lo que hacemos es focalizar, ¿verdad? Focalizar en nuestras guías lo que necesitamos que el niño comprenda, que el niño trabaje, que el niño desarrolle. De eso se trata. Como les digo, la metodología implica lo que nosotros tenemos y lo que nosotros sentimos. Veamos un último. Los músicos de Bremen. ¿Alguien ha escuchado esta historia? Esta es menos conocida que las anteriores, ¿verdad? Sí, sí es No, conocida. pero yo no la No, había dicen conocido. algunos, ¿verdad? Muy bien, leámosla juntos, pues. Hace muchos años existió un grupo que no era ni de música ni de Bremen, pero que así se les llegó a conocer con el paso del tiempo. Los protagonistas de nuestra historia son un burro, un perro, un gato y un gallo. Cada uno de ellos, por muchos años, sirvió a un dueño. El burro había cargado sacos de trigo, el perro ayudaba a cazar, el gato libraba de los ratones y el gallo había sido el despertador de cada mañana. Pero después de tantos años de trabajo ya estaban cansados. Además, sus amos querían deshacerse de ellos. El burro fue el primero en abandonar su casa. Tenía la idea de viajar a Bremen y volverse músico. En su camino se encontró al perro en la misma situación y le invitó a viajar con él. Juntos continuaron el viaje y se encontraron al gato y luego al gallo, quienes compartían las mismas penas. El trayecto a Bremen era largo, así que decidieron descansar un poco. A lo lejos vieron unas luces y pensaron que sería buena idea pedir posada. Al Al asomarse por asomarse la por ventana, la ventana, vieron que sobre la mesa estaba servida bastante comida y bebida. puedes continuar. Yo dije, al Al escuchar a los escuchar, ocupantes de al la casa, escuchar, sí, si quieres sigue. ajá, Ajá.
descubrieron que aquellos eran unos ladrones. Ay, no puedo. Si quieres, sigo yo, no hay Ay, pena. Los sí, animales se es que no pusieron puedo. de acuerdo y entraron intempestivamente. El gato maullando, el perro ladrando, el burro rebuznando y el gallo cantando. Espantados los ladrones salieron corriendo y los amigos pudieron disfrutar del festín. Por la noche, mientras los animales dormían, uno de los ladrones volvió para inspeccionar la casa. Entró con todo el sigilo posible, pero al avanzar le pisó la cola al gato y éste respondió con un gran arañazo. Aterrorizado, el ladrón quiso salir de la casa por la puerta de atrás, pero tropezó con el perro que con el susto lo mordió. Al atravesar el patio chocó con el burro, y éste le dio un fuerte cos con las patas traseras. El gallo, que para esas alturas ya estaba despierto, no paraba de cantar con gran escándalo. El ladrón llegó con el resto y les contó que en esa casa no debían volver, porque ahí vivía una terrible bruja de afiladas uñas, veloz y malvada que lo había atacado. Los bandidos al verlo con tan mal estado ya no quisieron volver. Los animales se instalaron en la casa y ahí vivieron el resto de sus días. Evaluación. ¿Por qué se les conoce como los músicos de Bremen? ¿Qué decía? ¿Por qué se conocen como los músicos de Bremen? ¿Quién se acuerda? Porque el burro quería volverse músico. Porque el burro iba para Bremen y quería volverse músico, ¿verdad? No. ¿Qué desgracias tienen en común los cuatro animales? Los amos querían deshacerse de ellos. Ajá, que ya estaban viejos. ¿Cómo lograron los animales ahuyentar a los ladrones? Que cada uno lo espantó, lo Ajá. arañaron, lo mordieron, Cuando y los le pegaron ladrones un cascado. abandonaron la casa, ¿de qué pudieron disfrutar los animales? De un hogar seguro. De toda la comida que tenían primero y después de Ajá. quedarse viviendo en esa casa. ¿Qué tienen que hacer los animales para ahuyentar a los ladrones? Utilizar ¿cómo se llama? Sus garras, sus Sus dientes, herramientas, sus ¿va? herramientas. Ajá. Que son sus cosas naturales, ¿no? ¿Los animales lograron llegar a Bremen? No, No, ¿verdad? Se quedaron en la casa. No, Si el burro hubiera estado porque se quedaron solo, en la casa. ¿crees que hubiera Ajá. podido ahuyentar a los ladrones? no No, porque solito fue no hubiera trabajo de podido. equipo. Es importante que hicieran equipo los animales. ¿Por qué? Porque cada quien tiene Sí, habilidades diferentes y podían utilizarlas. Muy bien. Así pudiéramos seguir, ¿verdad? El utilizar cuentos, poemas o historias nos permite crear canales de comunicación interna en los niños. Sirve mucho, sirven mucho los cuentos clásicos para marcar la referencia, pues se manejan diferentes tipos, tamaños, figuras y sentidos. Nos puede ser muy útil buscar biografías de personajes interesantes de la historia, por ejemplo, ya que además estamos trabajando el aprendizaje significativo, la asociación y la memoria. Recordemos el proceso. Buscar interés en la lectura y dar instrucciones claras en un inicio. Revisar nuestro proceso y enfatizar nuestras rutinas por sesiones. 2. Realizar la lectura en voz alta y modelar la entonación y los signos de puntuación. Y 3. Trabajar procesos de evaluación que paulatinamente les haga reflexionar y analizar en los contenidos y en los personajes. ¿Qué tal les pareció la clase del día de hoy? ¿Cómo nos fue?
Pues para mí sí fue bonita porque hubieron cuentos que no conocían, bueno, yo no los conocía. Muy fina, Y sí, gracias. Nítido, nítido. Como les digo, mi intención es A focalizar, mí me ¿verdad? encantó. Gracias, ajá. Me encantó porque me encantan los cuentos, ¿verdad? Entonces, hoy en día le cambiamos el final a los niños, ¿verdad? Por ejemplo, el de Ajá, la Caperucita Roja. Yo les hablo mucho a ellos y les digo la obediencia hacia a los papás, ¿verdad? Las personas adultas y el no creer en que los lobos no van a venir hoy en día así con colita y pelos, le digo, sino que los lobos son las personas malas que de afuera están y le dicen, ¿quieres un dulce? ¿Quieres un chocolate? Te pueden robar, te hacen daño. Y ujú, esos, los cuentos clásicos, a mí me encantan porque son con los que uno ha crecido, ¿verdad? Entonces, correcto. me fascinó. Muchas gracias, licenciado. Muy fina. Y incluso les puedo contar que para los psicólogos nos ayuda muchísimo que los maestros trabajen los cuentos clásicos porque uno puede interpretar lo que le está pasando al niño a través de los cuentos. Y entonces, dijéramos, no solo es el proceso cognoscitivo, ¿verdad? Sino que también los procesos emocionales, ¿verdad? ¿A qué le presta atención al niño? ¿Por qué le presta demasiada importancia a un personaje? O qué analogía o qué relación logra hacer con su propia vida ante los elementos, ¿verdad? Espero que haya sido interesante, como les decía, ¿verdad? Mi intención es irme lo más ágil posible. Cumplimos la hora, ¿verdad? Porque la intención es no saturarlos tampoco. Y entonces solo les voy a pedir que prendan su cámara para podernos tomar la fotografía. Muchísimas gracias. Vamos a dar un segundito para que los que puedan prender su cámara salgan en la toma. Entonces, como siempre les digo, tomo unas 3 fotos para que así todos salimos en el proceso. Entonces cuento a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Denme un segundito que yo la pego. Ahí está. En la primera, en la segunda, a la 1, a las 2 y a las 3. Gracias. Denme un segundito otra vez. Y voy a tomar una tercera por si alguien se nos había quedado rezagado por ahí. Si no logras, Maritza, no tengas pena, ¿verdad? Pero estoy viendo aquí tu nombre que apareces. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Como les decía al inicio, si quieren vuelvo a dar mis anuncios. Eh, Recordémonos que hay actividades en el Google Classroom que nos permiten como agilizar nuestra mente, ¿verdad? Y nuestros procesos, ¿verdad? Nos dan algunas ideas para trabajar con nuestros niños y evidentemente me conectan con lo que yo voy a hablar en la sesión, ¿verdad? Eso es lo primero. Segundo, que según Una nuestro pregunta, licenciado. calendario, ya podemos empezar a trabajar nuestro cuento final. No se me aturdan, ¿verdad? Yo voy lo más despacio del siglo. O sea, la tortuga y el caracol se quedan cortos. Entonces, vamos a irnos súper despacito. Entonces, para el mes de abril, ¿qué es lo que habíamos pedido? Que tuviéramos una tabla de vaciado, solo las ideas, solo tener como, ay, a mí me gustaría irme por acá, ¿verdad? Yo les puse un formato, ¿verdad? Una estructura, pero mi intención es que tengamos ideas. Para el mes de mayo, ¿verdad? Ya lo estoy recordando. ¿Qué quiero? Que Pero hagamos nuestro primer borrador. Se los dije al inicio de la le quería clase. pedir, Si hay alguien que está en fly, que está perdido y me dice yo no sé ni qué voy a hacer, me lo dicen y entonces es más fácil para mí focalizar quién necesita atención. Me pueden decir no tengo la menor idea o no sé ni cómo hacerlo. Eso es una forma sencilla de explicarlo. Otros me pueden decir, fíjese que yo trabajo desde mi celular y cómo me cuesta. Y entonces yo les recuerdo. En esta parte inicial lo podemos hacer incluso hasta a mano, ¿verdad? Y solo le toman foto
al ejercicio que estamos haciendo. Y para más adelante, porque hay algunos que ya me están mandando cosas en Canva, ¿verdad? Y yo se las agradezco. Y yo voy a explicar, ¿verdad? Para que si hay alguien que no ha usado ese ejercicio en Canva, yo les voy a explicar cómo lo podemos hacer. Y como les repito, si hay alguien que no sabe, cuidado ahí que nos aparece un hijo. Ya voy a terminar, les voy a decir. ¿Verdad? Si hay alguien que no, ¿verdad? Me dice, yo necesito ayuda desde cero, pues va a ser el ejemplo que vamos a usar en la pantalla. Y entonces nosotros los vamos a ayudar a que lo hagamos. El chiste es que todos los que estemos en el curso, todos terminemos el curso y todos hagamos nuestro cuento. Entonces ya van a ver que yo me voy, insisto, como tortuga, como caracol, Yo- ayudándolos uno por uno. eh, con el chiste de que los saquemos. Pero si se nos queda rezagado alguien, pues voy a tener que andar ahí picándole, ¿verdad? Y preguntando. Mardoqueo, ¿tienes pregunta? Licenciado, perdone, buenas noches. Cuéntame. ¿Será posible, ¿verdad? Como es una sugerencia? Como usted ¿Sí? ya nos mostró varios cuentos que compañeros y compañeras ya han hecho, ¿verdad? Sí. Usted podría, digamos, publicar unos dos, solo para darnos una idea nada más, Sí, ¿verdad? no hay pena. O no sé o si no, si están restringidos, porque a la larga también nos puede servir como una ayuda. Sí, no te preocupes. Como la promoción 2025, por ejemplo, fácil el 80% logró hacerlo incluso en audiolibro. Que eso se los explico yo los ayudo a hacerlo. Y entonces están en YouTube. Entonces yo les puedo dar los links para que ustedes puedan incluso oír a sus compañeros cómo contaron ellos su cuento, ¿verdad? Claro, eso ya me suena a noviembre, ¿verdad? Pero el chiste es que vayamos lo más despacio posible. Entonces no hay ninguna pena, yo les pongo ejemplos. Ustedes me dicen, se los voy a subir en Google Classroom y se los voy a subir en el WhatsApp, ¿verdad? Para que ustedes puedan accesar al material. Sí, Como voy licenciado. a enseñarles, no, mi intención no es que ustedes sientan como o el compromiso que quede igual porque van a decir, ¡ala, qué lindo quedó ese! O que sientan presión de nada. Yo les voy a enseñar cómo se hace, cómo se trabaja. Entonces, no nos asustemos, ¿verdad? Y obviamente el profesor de arte, cuando tengamos otra vez retroalimentación, les va a volver a decir cosas de cómo uno trabaja con la creatividad, ¿verdad? Pero el chiste es que nos veamos lo más pianito posible. ¿Les parece? Sí, Va. Gracias, licenciado. Y no hay pena, con mucho gusto. Porque incluso cuando ustedes terminan el programa, ustedes reciben la biblioteca digital que nosotros tenemos. Cuentos básicos, ¿verdad? Todos los cuentos básicos que ustedes puedan utilizar en pantalla, ¿verdad? O tener en sus celulares. Pero así reciben todo lo que los maestros del programa han ido trabajando. Entonces, no se preocupen que el chiste es que ustedes tengan ese recurso, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, con eso estamos la noche de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio, y seguimos avanzando, ¿verdad? Que tengan ustedes una feliz noche, que Feliz descansen. noche, nos vemos. Y si son Gracias, así de Liz, que se mejore. trabajadores como yo me imagino, tienen un descanso el día de mañana, entonces tienen un fin de semana largo. Con cuidado. Gracias, Feliz licenciado, que noche, se muchas mejore. bendiciones. Feliz gracias. Gracias, Buenas con noche. cuidado. noches. Feliz noche. Feliz Buenas noches, noche, compañero. licenciado. Buenas noches, Gracias, con licenciado. cuidado. Un descanso Adiós, de mañana. parte de Steven. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz día del trabajador. Muy finas.